Bueno, hola a todos, mi nombre es Pedro Cava, traumatólogo del Hospital 12 de Octubre de Madrid, y vamos a ver cuáles son los conceptos básicos de la asistencia inicial al paciente politraumatizado. Hay aquí algunas cosas que no son estrictamente de nuestra especialidad, pero como traumatólogo no vamos a tener que enfrentar muchas veces en nuestra vida profesional este tipo de pacientes y es muy importante que tengamos estos conceptos claros. Vamos a ver cuáles son los principios de la atención inicial al paciente politraumatizado, lo vamos a ver con un caso clínico. Un tipo de accidente que puede ser muy frecuente, un intento autolítico, varón de 55 años, precipitado de un tercer piso, mecanismo de alta energía, paciente hipotenso, taquicárdico, 140, frecuencia respiratoria elevada, un Glasgow bajo. Todo esto ya nos está dando una serie de indicaciones acerca de las lesiones que tiene el paciente. Probablemente está sangrando y tiene un traumatismo craneoencefálico grave. Vemos que además tiene una deformidad en el muslo. Esto es todo de la extrahospitalaria. El paciente nos llega. ¿Qué hacemos con este paciente? ¿Por dónde queréis empezar? ¿Parece grave? Evidentemente sí. ¿Qué hacemos? Le desnudamos, le exploramos de cabeza a los pies, intentamos averiguar cuál es su historia clínica, si toma alguna medicación que pueda perjudicar en el diagnóstico inicial, le pedimos una analítica, le pedimos un TAC, le pedimos placas, le colocamos una vía central y le ponemos muchos sueros, le ponemos sangre o esperamos a la analítica, llamamos a todos los especialistas para ver qué opina cada uno. ¿Por dónde empiezo? Bueno, pues esto ya desde hace muchos años se hace de manera muy estructurada porque sabemos que la mortalidad en el trauma tiene un componente que es evitable y depende mucho del tiempo. La mortalidad inmediata ocurre en segundos y minutos. Aquí es muy difícil reducir porque muchos de estos pacientes fallecen o por TCE severo o por lesiones de grandes vasos, hemorragias incoercibles, pero hay algunos que fallecen por apnea, por obstrucción de la vía aérea, que es una causa de mortalidad prevenible. El 30% ocurre en las primeras horas y aquí es donde entramos en los hospitales, el tratamiento inicial. Estos pacientes o bien fallecen por traumatismo encefálico o bien por hemorragia masiva. Y aquí sí podemos, si hacemos las cosas correctamente, actuar de manera muy importante. La mortalidad tardía, bueno, pues se debe a sepsis y fallo multiorgánico. Aquí también se ha reducido mucho la mortalidad, pero lo que vamos a centrarnos en la mortalidad precoz. ¿Quién tiene que hacer esto? Bueno, pues depende de los hospitales y de los países, cambia mucho quién lo hace. Puede ser el médico de urgencias, el intensivista, el anestesista, el cirujano general, el traumatólogo. El que lo tiene que hacer es el que más sepa. En España normalmente lo hacen los médicos de urgencias o los intensivistas, pero todos los que atendemos a estos pacientes tenemos que tener los conocimientos básicos, porque esto es un idioma común que nos permite actuar rápido y sin discutir. El que vamos a ver hoy es el concepto ATLS, que probablemente es el más antiguo, es el que se diseñó inicialmente, ahora hay otros. Se basa en 5 letras que responden a la escalera de las 5 primeras maniobras que hay que realizar. Es un método secuencial en el abordaje para la evaluación y tratamiento simultáneos. Se trata primero lo que mata. El diagnóstico definitivo no es importante. En este paciente no tenemos que saber exactamente si tiene un LEFOR 2 o un LEFOR 3 o una fractura de fémur distal o proximal. El tiempo es esencial. Esto hay que hacerlo rápidamente y coordinadamente y hay que seguir el principio de no hacer más daño. ¿De qué se compone? Se compone de 2 fases, revisión primaria y revisión secundaria. En la revisión primaria lo que hacemos es una evaluación muy rápida, basada en el ABCDE, que lleva unos anexos y que además se hace la resucitación a la vez. O sea, en esta fase hacemos el diagnóstico inicial y empezamos a hacer el tratamiento inicial del paciente y la resucitación. El paciente se reevalúa. Después de esto se hace una revisión secundaria, que es una revisión más detallada, que tiene otros anexos, otras pruebas diagnósticas. El paciente se sigue reevaluando y se hace los cuidados definitivos. Este sería el esquema básico de la evaluación inicial. La revisión inicial y la reanimación se hacen a la vez. Esto, cuando lo vemos en el papel, pues puede parecer que no es así, pero hay que hacerlo todo a la vez. Hay que hacerlo de forma coordinada. A veces ocurren estas cosas en la sala de reanimación. Hay muchísima gente intentando ayudar. Realmente luego hay que hacerlo de manera coordinada y para eso hace falta un team leader, un director del grupo que sea el que dirige todas las actuaciones y nadie en principio discute con el tratamiento inicial. La revisión primaria consiste en el ABCDE. El A es la vía aérea permeable con
protección de la columna cervical. B, respiración, ventilación y oxigenación. C, circulación. Aquí se trata de detener el sangrado y reponer volumen. Déficit neurológico, exposición y evitar la hipotermia. ¿Hay alguna forma rápida de hacer esto en 10 segundos? Bueno, pues hay una forma bastante rápida. Es simplemente hablar con el paciente. Si nos identificamos, le preguntamos su nombre al paciente y le preguntamos qué pasó, si el paciente es capaz de contestar, ¿qué sabemos? Bueno, pues que tiene vía aérea permeable, suficiente aire para hablar y tiene el sensorio claro. O sea, la C y la D pueden estar afectadas, pero no gravemente afectadas. Hemos hecho una valoración rápida de 4 puntos, fijaros. Si no hay respuesta, proceder a una revisión primaria muy rápida e intentar ver qué está pasando, porque hay un problema muy grave que puede acabar con la vida del paciente. En la revisión primaria, la A, ¿qué hacemos? Vía aérea permeable. Hay que valorar si no hay una obstrucción de la vía aérea, por ejemplo, la caída posterior de la lengua, retirar cuerpos extraños, en caso de una fractura, por ejemplo, hacer tracción mandibular y mantener la vía aérea. ¿Cómo? Bueno, pues bien con una cánula de Gödel o bien con una intubación. Esto es una discusión mucho más, habría que ser más detallada, pero quedaros con esto. En este caso, intubado. Control de la columna cervical. Siempre se presupone que el paciente tiene una lesión de columna cervical. Hay que mantener la columna en posición neutra con un collarín. La B, ventilación y respiración. Asegurar una correcta respiración, ventilación y oxigenación. Y para esto todos los pacientes tienen que estar con oxígeno. En esta fase hay 2 lesiones que ponen en peligro la vida. Son el neumotórax abierto que produce un neumotórax a tensión y el taponamiento cardíaco. La C, circulación. Aquí es donde habitualmente entramos nosotros como parte tratante, digamos, de las lesiones. El paciente está sangrando y ya hemos visto que el 30% de la muerte se produce por hemorragia. Hay que valorar el nivel de conciencia, el color y temperatura de la piel, el pulso y la tensión arterial. Y hay que intentar detener el sangrado. ¿Cómo se puede hacer esto de manera inicial? Pues muy fácil, taponando, comprimiendo. No se puede hacer en todas las lesiones, pero si tenemos una fractura abierta que está sangrando, una lesión vascular, inicialmente comprimimos la lesión, pues un torniquete, hay muchas formas de hacerlo para controlar de manera inicial el sangrado y reponer inmediatamente pérdidas con sueros primero, pero sobre todo con sangre. Hay 5 lesiones que pueden producir shock hemorrágico, para esto es muy útil la regla de la mano, TAPE, tórax, abdomen, pelvis, huesos largos y externo. Pueden ser lesiones torácicas, lesiones abdominales, fracturas de pelvis, fracturas de huesos largos o hemorragias externas. El shock no hemorrágico. Hay algunas causas, ya hemos visto 2, neumotórax a tensión y taponamiento. También puede ocurrir que el paciente haya tenido un infarto, una contusión miocárdica, que esté en shock neurogénico. El shock séptico hay que descartarlo por completo porque no ocurre en esta primera fase. Déficit neurológico que vemos aquí, sobre todo el nivel de conciencia según el Glasgow. Valoramos la escala de Glasgow, apertura ocular, respuesta verbal, respuesta motora y tamaño y simetría de reacción popular. En pacientes con Glasgow bajo, por debajo de 8, en general está recomendada la intubación. Lo último sería la exposición y evitar la hipotermia. Se desvista al paciente, se le protege de la hipotermia y se revisa, hace una exploración rápida de arriba abajo, incluyendo la espalda. Recordad que los pacientes sin hipotermia no responden al tratamiento. Esto es una cosa que hay que tratar precozmente. ¿Cuáles son los anexos de la revisión primaria? Hay una serie de anexos que se hacen siempre, que son electrocardiograma, signos vitales, tensión arterial, por ejemplo, gasometría arterial, oxímetro de pulso, gasto urinario y luego catéteres urinarios y gástricos, dependiendo, esto depende de las lesiones del paciente. En principio, sobre todo el catéter urinario, hay que ponerlo siempre para controlar la función renal del paciente. Las pruebas diagnósticas iniciales, solo 2, tórax AP y pelvis AP, nada más. No se hacen radiografías de fémur. No es un tema que no hay que discutir. Quiero decir, no podemos empezar a discutir si ya que estamos le hacemos el fémur. No, tórax y pelvis. Fijaros toda la información que podemos tener en este paciente. Ya sabemos que tiene una pelvis con una lesión importante. El tórax puede tener también algún tipo de lesión. Tenemos mucha información. Y el otro anexo es el ECOFAST, una ecografía muy rápida que hace de manera circunferencial el abdomen y el tórax y nos permite evaluar sangrados intraabdominales y torácicos de manera muy rápida. El paciente, ya hemos empezado con la resucitación. Una vez que hemos hecho todo esto, hacemos la revisión secundaria. Aquí ya entra la historia, intentamos investigar antecedentes personales, mecanismo de lesión,
un examen físico de cabeza a pies, incluyendo espalda, periné, muy importante, tacto rectal y tacto vaginal, examen neurológico completo, estudios diagnósticos especiales, aquí cuáles son, fundamentalmente el TAC. Se pueden valorar otros como la urografía, la endoscopia, pero aquí normalmente lo que tenemos que valorar es si el paciente puede ir al TAC o no puede ir al TAC. Esto depende de cada hospital. No voy a entrar en discusiones. Y reevaluación continua. En resumen, lo primero, proteger y asegurar la vía aérea. El paciente habla. Lo segundo, ventilar y oxigenar con O2 de alto flujo. Lo tercero, parar el sangrado. Recordar la mano. Reposición de volumen y reanimación con sangre. Proteger de la hipotermia y las pruebas diagnósticas iniciales son analítica, tórax, pelvis AP y ecofast. Nada más. Muchas gracias.